chavales. Mira, hoy vamos a poner el filtro de aire. Lleva elemento filtrador KN y es un Sueca Irons Motorcycle. Son de Sueca, Valencia, y hacen transformaciones. Y este es un filtro especial para la Yamaha Volt. Vamos a ponerlo, va tal cual. La movida ahora es la siguiente. A ver si lo veis. Me voy a poner esta luz. Muy bien, pues tengo este tubo que decían que iba directo, pero bueno, por lo que se ve puede ser que aquí me faltara una pieza, pero bueno, hemos encontrado, vamos a hacer una adaptación de este tubo ahí para meterlo, ya lo demás va directo. Así que voy a hacer la pieza. Vale, pues ya lo tenemos. Hemos hecho aquí este acople. Le meteremos tubo con la candelita, claro. Por culo los guantes. Esto, ¿dónde está la piececita? Aquí. Muy bien. Ya, muy bien. Eso va así. Cara va así, cara va así. Y esto va aquí. Vamos a encararlo. Ya lo tenemos, esto está aquí dentro, perfecto. Este tornillo va aquí. Y ahora me acabo de dar cuenta de mi error. Vale, muy bien. De todo se aprende. Tengo que quitar la tapa. A ver, la primera vez que lo hago, y sin instrucciones, pero bueno. De los errores se aprende. Alguien dijo.
Todos para aquí, todo el mundo aquí. Ok. Esto es lo que decía. Vale, ahí está de puta madre. Ahí se ve el invento. Pues ya está. Puede ser que me faltara esta pieza, ya que esto venía con la moto, pero bueno. Más o menos está todo. Aquí falta uno. ¿Dónde está el que falta? Que parezca que haya luz, se está atardeciendo y por ahí me da de cara, no veo bien. Pues lo hemos solucionado, hemos encontrado, a ver si lo se puede ver. Aquí, como veis, este tornillo va junto a esta pieza que está hecha ya para este filtro de aire. Así que bueno, he encontrado un tornillo de la misma medida y con este arreglito pues solucionado. Así que ahora sí que ya pasamos a la instalación. Pues he estado mirando la página de Sueca Iron, si este filtro de aire no está muy caro, está, o sea, comparado a otros de para esta moto, está sobre los 400 euros. Y la verdad, mira, con los tornillos de casa se monta, no hay que poner nada más. Apretamos bien. Y ahora iremos a probarlo. Vosotros no lo veréis hasta que haya montado todo. Esto lo veréis todo en un capítulo. Vamos a ver. Aquí tengo lijadas todas las piezas para llevar a pintar al horno, de color negro semi brillo. Como veis, ahí la moto está toda sin esas cositas, está toda negra. Pues eso, cuando esté toda terminada lo veréis. He llevado a pintar también un manillar en brillo. Pues eso, ahora iremos a probarlas. Pues hasta la próxima customización o lo que haga la moto. Así es como está. Está chulo. Venga, chavales, nos seguimos viendo.